En tus ideas más locas imagina por un momento que un científico excéntrico ha construido una máquina del tiempo y te obliga a seleccionar un periodo aleatorio para viajar durante el Mesozoico. Muchas de las posibles opciones indudablemente te llevarían a un final desafortunado, pero por favor, realmente, evita elegir hace 150 millones de años, pues era una época en la que la muerte instantánea acechaba en casi cada rincón. Los dinosaurios dominaban la Tierra en ese entonces, y aunque para los estándares de dinosaurios, los que vivían en esa época eran particularmente aterradores, ciertos paleontólogos consideran que este periodo representaba una era dorada para los grandes terópodos carnívoros. Desafortunadamente, incluso si pudieras hacer desaparecer a los dinosaurios de hace 150 millones de años con un chasquido de dedos, seguiría siendo una idea imprudente, ya que los océanos y los cielos estaban repletos de secretos que, digamos, eran bastante hostiles a la vida. El Jurásico tardío. Bienvenido a esta era, donde ni siquiera un mapa te sería de gran ayuda, pues las masas terrestres eran bastante irreconocibles comparadas con las actuales. América del Norte era la que más se parecía a su forma moderna, pero la familiaridad se detenía ahí. En el sur, encontrábamos una enorme masa de continentes fusionados formando lo que algunos consideran el último supercontinente, Gondwana. Este inmenso continente incluía América del Sur, la península arábiga, la India, la Antártida y Australia, cubriendo casi una sexta parte de toda la superficie terrestre, y desde el espacio, parecía una mega masa de tierra. Sorprendentemente, ni siquiera Gondwana era el continente de apariencia más extraña en esa época, ya que el título se lo llevaba la Asia, un gigante continente que comprendía la actual Europa, Groenlandia y partes de Asia. A diferencia del resto del planeta, la Asia estaba completamente rodeada de aguas extensas que dividían y aislaban gran parte de la Tierra, resultando en que los países actuales eran mucho más pequeños y se componían en su mayoría de numerosas islas. Europa, en particular, era una isla paradisíaca que casi no se parecía a la actual, estando mucho más cerca de América del Norte y con China justo al lado de Irán y Turquía, pero muy lejos de la India. La geografía era sin duda, confusa, por decirlo menos. Afortunadamente, la oceanografía del Jurásico tardío no era tan complicada, ya que solo existían dos cuerpos de agua importantes, el Océano Pacífico y el Océano Tetis. El Tetis era un océano antiguo en ese entonces, con una existencia de más de 100 millones de años. Cubría el hemisferio oriental y recientemente había experimentado una actividad tectónica significativa que elevó su nivel, sumergiendo grandes partes de la Asia. A pesar de este impulso tectónico, aún era más pequeño que el Océano Pacífico, que aunque más joven con 50 millones de años, dominaba todo el hemisferio occidental y continuaría expandiéndose con el tiempo. El Jurásico tardío también vio el surgimiento de otro cuerpo de agua conocido, el Océano Atlántico, que en ese entonces se asemejaba más a un mar que a un océano, casi completamente rodeado por tierra. Las temperaturas del Atlántico eran notablemente más cálidas que las actuales, con una media de 32,1 grados centígrados o 90 grados Fahrenheit, lo que lo hacía un 25% más cálido que hoy en día, incluso en las zonas más profundas del Pacífico, que rondaban los 17 grados centígrados o 63 grados Fahrenheit. Este aumento de temperatura se atribuye a la intensa actividad tectónica de la época, que habría generado volcanes activos que liberaban grandes cantidades de CO2 al agua. Hoy en día, los paleontólogos son conscientes de algunos de estos antiguos volcanes, como el volcán Tamu, el mayor conocido de la Tierra. Este enorme macizo se encuentra a 1.600 kilómetros o 990 millas al este de Japón, cubriendo más fondo marino que el estado de California y con casi el doble de altura que el monte St. Helens. Durante su actividad, el Tamu habría acidificado los océanos y calentado la atmósfera, lo que habría llevado a condiciones más cálidas en la Tierra. De hecho, hace 150 millones de años, fue probablemente el periodo más cálido del Jurásico, con una temperatura diaria promedio de 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit, casi un 15% más cálida que hoy en día. Este calor resultó en condiciones climáticas que no se habían experimentado durante casi 50 millones de años, con grandes biomas secos, como desiertos y sabanas, en ambos hemisferios.
Esto podría haber sido bastante duro para los animales, ya que muchos enfrentaban estaciones secas con sequías severas. Hacia el Ecuador, las condiciones eran un poco menos severas, con ecosistemas secos dando paso a exuberantes bosques tropicales que cubrían la mayor parte del norte de África. Sin embargo, las regiones polares no eran tundras frías, sino biomas templados similares a la actual Europa central, sin capas de hielo ni glaciares, y por lo tanto, la vida florecía incluso en los climas más duros. Los dinosaurios prosperaron con una diversificación sin precedentes, con grupos como los terópodos, los neoraizanos y los dinosaurios acorazados destacándose. Dentro del ecosistema, se podían encontrar múltiples especies de cada grupo, resultando en una gran diversidad. Esto es ejemplificado en la biosfera de América del Norte, conocida como la Formación Morrison, que se extendía por 13 estados y estaba compuesta por bosques de sabanas áridas. Más de 40 especies de dinosaurios residían allí, incluidos al menos 10 terópodos diferentes, casi todos grandes cazadores de animales de tamaño humano. Aunque los tiranosaurios aún no habían evolucionado, el alosaurio, apodado la línea del Jurásico por su aspecto imponente, era el depredador dominante. Este carnívoro poseía dientes afilados y una mordida poderosa, y se cree que incluso cazaba en manadas. A pesar de su tamaño, con adultos de 1,7 toneladas y 8,5 metros de largo, el alosaurio no era el depredador terrestre más grande, ese título correspondía al Sarafagax, que vivía en América del Norte y podía alcanzar las 5 toneladas, similar a 4 jirafas adultas. Además de estos gigantes, la Formación Morrison también albergaba a otros carnívoros, como el Torvosaurus y el misterioso Idiamorrhorax. Ambos eran megalosaurios gigantescos, comparables al Sarafagax, con grandes especímenes de Torvosaurus que pesaban alrededor de 4 toneladas. El Catosaurus, aunque feroz, era más pequeño en comparación. Los depredadores más grandes y conocidos eran los de tamaño mediano, como el Catosaurus y el Troodon, con la mayoría de los carnívoros primitivos rara vez superando la altura de un humano. Estos depredadores ocuparon diferentes nichos ecológicos, evitando la competencia directa. La competencia y la violencia eran comunes durante las sequías severas, con restos fósiles mostrando evidencia de canibalismo extremo. El Stegosaurus, por ejemplo, tenía espinas óseas en su cola que usaba como arma contra los depredadores. Otro herbívoro notorio era el Mirmura, conocido por su armadura pesada y osteodermos que lo hacían famoso, aunque también fueron encontrados restos de otros dinosaurios acorazados con señales de ataques de terópodos. La diversidad de dinosaurios en el Jurásico tardío era impresionante, y aunque los dinosaurios más abundantes eran los saurópodos como el Camarasaurus, los ecosistemas estaban repletos de variadas especies. Estos gigantes no solo ocupaban América del Norte, sino que también dominaban Gondwana y Europa, donde se encontraban dinosaurios como el Brachiosaurus y el Barosaurus, y en Asia, el Yanchuanosaurus era el depredador más grande de la región. No solo los dinosaurios eran sorprendentes, el Jurásico tardío también vio una gran diversidad de reptiles marinos como los plesiosaurios y los ictiosaurios. Los pliosaurios, en particular, eran temidos por su tamaño y capacidad de caza. También existían cocodrilos marinos primitivos, con algunos como el Machimosaurus siendo los más grandes conocidos. Los mares estaban llenos de criaturas aterradoras, y los ictiosaurios, aunque en declive, seguían siendo grandes depredadores. Además, los primeros mamíferos, aunque pequeños en tamaño, estaban bien adaptados a diversos estilos de vida, y los terápodos voladores como los pterosaurios dominaron los cielos. Como te has dado cuenta, hace 150 millones de años era un periodo fascinante pero peligroso, repleto de criaturas imponentes y ecosistemas complejos. Así que si alguna vez te enfrentas a la opción de viajar a esa época, recuerda que la vida en el Jurásico tardío era tan impresionante como mortal.